Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre la función exponencial, hoy en día muy nombrada. ¿Por qué es muy nombrada? Bueno, de acuerdo a la pandemia que estamos padeciendo, ¿verdad? Esta enfermedad se comporta de acuerdo a este modelo matemático y su gráfica se amolda a cómo, ¿verdad? En la medida que va aumentando el tiempo, la población se va infectando. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de la función exponencial? Bueno, simplemente que en la medida que va aumentando la variable independiente, es decir, o la variable x, que es la que utilizamos de forma general, esta va tomando valores muy pero muy altos, o puede tomar valores muy pero muy bajos en la variable dependiente. ¿Ok? Cuando observemos ya la definición formal, vamos a colocar los dos casos que hay de función exponencial, que tienen que ver un poco con la variación de la base. La función exponencial se soporta en lo que es la teoría de los exponentes, ¿ok? O la potenciación. Voy a ir señalando algunas de las propiedades, ¿verdad? De acuerdo a cómo vaya desarrollando la actividad. Vamos a proceder a explicarlo mediante un ejemplo muy particular. Ese ejemplo tiene que ver con con una situación muy coloquial, que es el famoso cuento del rumor o cuento del chisme, ¿verdad? Viene una persona tal cual: mira, te voy a echar un cuento, te voy a contar lo que está haciendo la vecina, ¿verdad?, de al lado. Ok, eso sí, no se lo vayas a decir a más nadie. Ok, bueno, lo contaron con esa condición. Fíjense cómo pasa, así se comporta de la misma manera, se comporta la función exponencial. Si lo graficamos, aquí está la persona que sabe el cuento, ¿no?, el chisme. Esa persona viene, ¿verdad?, y traiciona la condición que le pusieron para explicarle lo del chisme. Entonces le cuenta a 3 personas más. Ahora lo saben 3 personas más, pero estas a su vez se lo cuentan a 3 personas más. Entonces, ¿cuántos lo sabrán ahora? Vamos a ubicar unos puntos aquí a representar a las personas. Bueno, si contamos, aquí hay 9, pero esas 9 personas hacen lo propio, le cuentan a 3 personas más, y esto se pone cada vez más interesante, y ya no va quedando espacio aquí para ubicar esa situación gráfica. Ubicamos unos puntos para indicar cuántas personas ahora saben el cuento o el chisme. Ok, si lo contamos rápidamente, aquí habrán 27 personas. Y si esas 27 personas aplican la misma política a 3 más, ¿qué es lo que va a pasar? Que en la medida que vaya, ¿verdad?, pasando el tiempo, periodo de tiempo específico, esto va tomando un valor muy grande, ¿ok? Vamos a llamar ese valor P, un valor P cualquiera. Resulta que si vamos analizando acá y recordando un poco lo que tiene que ver con la teoría de los exponentes, nosotros sabemos la definición, se lo vimos por allá en años anteriores, sobre todo aquí en primer año, veíamos una propiedad que nos decía que si tenemos una estructura como esta, que es una potencia, la base y el exponente reconocible, esto era equivalente a que usted tomara la base y la multiplicara tantas veces le indica el exponente. Y como el exponente en este caso es n, entonces decimos que se va a multiplicar n veces la base. ¿Okay? También había otra propiedad que nos decía por allí
que toda base elevada a la exponente 0, eso siempre iba a ser igual a 1. Bueno, vamos a explicar y vamos a moldar lo que está sucediendo aquí con ese número de personas, a asemejarlo con una potencia. Si nosotros analizamos la situación acá, fíjense que ella va variando aquí, de 1 salta a 3, de 3 salta a 9 y de 9 salta a 27, pero en el fondo ahí hay una potencia cuya base va a ser 3. Fíjense lo siguiente, nosotros podemos escribir ese 1 como la potencia de base 3 elevada a la 0, dado que a a la 0 es igual a 1, entonces 3 a la 0 es igual a 1, ¿ok? En el siguiente escalafón, ¿verdad? 3 lo podemos escribir como 3 a la 1, ¿ok? Porque 1 es el elemento neutro, entonces eso es 3 a la 1 es igual a 3. En el siguiente escalafón, 9 lo podemos escribir como 3 a la 2, ¿ok? 3 a la 2 es 3 por 3 y 3 por 3 es 9. En el siguiente lo podemos escribir como 3 a la 3, 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27. Y si continuamos, en la medida que esto toma valores y va creciendo, entonces podemos decir que ese valor de P es equivalente a una potencia de base 3 elevada a un exponente n, ¿verdad? Donde n será el número de pasos que vamos dando, el número de pasos que va tomando este diagrama. Esto es lo que se conoce como función exponencial. Fíjense que de 1 en poco tiempo, ¿verdad? Supongamos que pensamos que esos niveles son, el periodo de tiempo es de un día. Fíjense, en un día hay 3 personas que saben el tema. Al siguiente día ya hay 9 personas. Al tercer día ya hay 27. Al cuarto día habrán 81. Y así sucesivamente. Bueno, de la misma forma se comporta el coronavirus, que es un virus, es una pandemia. Ella va infectando a las personas en la medida que va pasando el tiempo. Y esta es la referencia universal que están tomando todos los estados para poder, ¿verdad? Hacer su campaña, la campaña de que tomen conciencia, de quedarnos en casa, porque la idea, fíjense que esto tiene que ver con una potencia. La idea de la función exponencial y el tema del coronavirus tiene que ver con esto, que ya lo vamos a ver más adelante, la base de esa función. Si esta base es muy alta, entonces la infección va avanzando con mucha más rapidez. ¿Qué es lo que están haciendo los gobiernos? ¿Qué es lo que están haciendo toda la Organización Mundial de la Salud y todos los entes que están tratando el tema que tiene que ver con la salud? Con las políticas que están empleando es tratar de que este numerito, esta base, se haga lo más pequeña posible, dado precisamente a las condiciones que tiene matemáticamente la función exponencial. Y en la medida que este numerito, esta base, sea más pequeña, entonces podemos decir que se va controlando, se va aplanando lo que comúnmente llaman por allí, se va aplanando lo que es la curva. Fíjense que todavía no hemos hablado de gráfico. Ahora sí, vamos, ya que tienen la idea intuitiva de cómo se comporta la función exponencial, vamos a lo que es la definición formal, ¿ok? Voy a borrar por aquí. ¿Qué es lo que nos dice la definición formal? La definición formal nos dice que es una función que va de los números reales, que es el conjunto de partidas, hasta los números reales positivos sin incluir el cero. Este sería el conjunto de llegada. De forma tal que f de x, es decir, que la imagen de cada variable independiente va a tomar esta forma, a elevado a la x. Que fíjense que es una potencia en donde todo sucede aquí a nivel del exponente. Nuestra variable independiente va a estar ubicada a nivel del exponente. Bueno, con una condición, pues, que esa base a
sea un número mayor que 0. ¿Ok? De aquí, de esta definición, que es netamente una definición matemática, se generan dos situaciones que tienen que ver con la forma de la gráfica. ¿Ok? Dos casos. El primer caso tiene que ver cuando precisamente el valor de esa base A es mayor que 1. ¿Qué es lo que va a suceder cuando la base es mayor que 1? Nos quedaría la gráfica una función, se va a comportar como una función creciente. Fíjense que aquí estamos hablando del eje X y este es el eje Y. Esto es el plano cartesiano. En la medida que X va tomando valores desde menos infinito hacia más infinito, el valor es negativo hacia los valores positivos, es decir, ya va tomando valores, ya va creciendo. Vea cómo se comporta la gráfica de la función. Ella en todo momento va aumentando hasta que llega a un punto, ¿verdad? Cuando hace el corte con el eje, ¿ok? Es decir, cuando hablamos de que X es igual a 0, ¿qué es lo que sucede con la imagen? La imagen de 0. Si la sustituimos en la potencia, quedaría que entonces A elevado a la 0. ¿Y cuánto es A elevado a la 0? Lo acabamos de ver hace rato. A elevado a la 0 es igual a 1. Por eso es que la imagen de 0 en toda función exponencial, sea de cualquier base, siempre va a ser 1. Esa es la intersección que tiene la gráfica con el eje Y. ¿Ok? Y después que va tomando valores mayores que 0, ella va creciendo rápidamente, ¿verdad? Con una velocidad considerable. ¿Okay? Y esa es la característica de la función exponencial, es lo que yo le estuve graficando aquí en el ejemplo intuitivo. ¿Okay? Ese es el primer caso. Vamos entonces a explicar cómo sería el caso 2 en forma general. Fíjense que la condición nos dice que A debe ser siempre mayor que 0. En el caso 1 les expliqué qué pasa cuando A es mayor que 1. Y ahora, ¿qué sucede en ese espacio entre 0 y 1? Bueno, miren lo que pasa con la gráfica. Vean lo que sucede con la gráfica. La gráfica va haciéndose decreciente. En la medida que va tomando valores de X, la variable Y se va haciendo cada vez mucho más pequeña a cada momento que aumenta la variable X. Entonces estamos hablando en presencia, o estamos en presencia de una función del tipo decreciente. F de X igual a la X. La función exponencial en este caso se dice que es una función decreciente. Entonces aquí tenemos las dos características y esto es lo que se está tratando de lograr cuando con el coronavirus, tratando de que
aplanar la curva y después llevarla a una situación en donde la base de la potencia sea un valor que sea menor que 1. ¿Ok? Ese sería el valor ideal, y digamos que cuando lleguemos a ese punto, prácticamente el mismo comportamiento de la función va a hacer que llegue un momento en donde tienda a desaparecer el virus y estaríamos ya en otra etapa de nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, esa es la razón, la importancia de lo que sucede con el modelo matemático de la función exponencial y el comportamiento del coronavirus. Vamos entonces a resolver algunos ejercicios que tengo aquí preparados para que ustedes vean cuál es, resaltar la parte gráfica, cómo se construyen las gráficas, ¿ok? Y conclusiones que podemos obtener de forma práctica a través de una función exponencial. Es muy importante. Vamos a pararlo.